manifestaban milagros y nunca fueron de Dios. Hay muchos hacedores de maldad. Ay, ¿por qué tú te crees que la gente no cambia? ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? Tú ves que la ciudad cada día se está llenando de iglesias. No, pero espérese. Entonces, en pocas palabras, usted me está diciendo a mí que cuando nosotros, el Padre no nos conoce y nosotros hacemos campaña, lo que estamos haciendo un daño es. ¿Y qué debe tener entonces un cristiano, un creyente, para que el Padre lo conozca? Bueno. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Traemos una nueva sesión y traemos a nuestro invitado, nuestro hermano Robert Cerda, que es invitado por el compañero del ministerio, ya que estamos peleando la batalla para traer la realidad del mundo espiritual a esta dimensión. En el día de hoy vamos a hablar del porqué de las cosas. Vamos a tener un gran conversatorio ameno entre amigos, entre hermanos, y vamos a darle respuesta a todos ustedes los que están ahí, ya que vamos a conversar y nos haremos unas cuantas preguntas uno y otro. Voy a traer un texto bíblico para así tener un texto de base e inmediatamente empezamos este conversatorio y le voy a dar la palabra a nuestro hermano Robert. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice así, Proverbios 30:32. Si neciamente ha procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se resuena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Dios añada bendiciones a su palabra. Ahora nuestro hermano Robert Cerda que comience este conversatorio ameno en este día. Amén. Que Dios lo bendiga a todos, Padre Cristo, a todos los que siguen este canal. Ministro, yo le voy a hacer una pregunta. Esto será un conversatorio ya. Yo sé que las personas van a ser edificadas y hay muchas preguntas que la gente se hace. Sí. Usted dijo, este segmento nuevo, el porqué de las cosas. Yo quiero hacer una pregunta de la Biblia, pero antes de yo quiero preguntarle, ¿Jesús no conoce a todo? Supuestamente la gente dice que Dios conoce a todo el mundo. Yo soy de lo que digo que este mundo Él no lo conoce, porque si Él lo hubiese conocido, no hubiese una escritura que dice en Ezequiel 22:30 que Él buscó un hombre que le pusiese un vallado y que le subiera de puerta o de brecha para sanar la tierra. Yo veo que en la tierra hay mucha necesidad. Mire ahora mismo la guerra que está ocurriendo en O sea, Jesús no conoce este mundo. No. Hay un texto bíblico que dice, cuando Jesús dice, en mi nombre echaron muchos demonios y muchas cosas, y al final le dice, que él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, él también le dijo, nunca os conocí. Por eso mi pregunta surgió primero, que si Jesús no conoce a todo. Bueno, es una pregunta fuerte y mucha gente utiliza ese texto bíblico, dice que para hacer una diferencia en lo que son falsos profetas y lo que son verdaderos. El problema es que esas señales seguirán a lo que creen. A lo que creen. Supuestamente, si tienen esas señales, lo que están reclamándole a él, Señor, hicimos tal cosa, era porque creían. Ahora el problema está. Entonces, cuando Jesús le dice, no lo conoce, dice. Cuando Jesús no solamente dice que no lo conoce, cuando Jesús le dice, nunca os conocí, o sea, nunca fueron de Dios esa gente. Bueno. O sea, ellos echaron fuera demonios, manifestaban milagros y nunca fueron de Dios. Tú sabes que la confusión más grande es esa, porque la gente tiene señales y dones que la gente, cuando viene una gente que verdaderamente está conectado y le dice, esa no es la realidad, eso no es Dios. Yo mismo digo, si este lapicero es de Dios, no es Dios, sino que el lapicero pertenece a Dios. Entonces, lo que está dando a entender ahí, nunca os conocí, está dando a entender que entonces todo lo que hicieron no fue Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está dando a entender ahí es que nunca ellos tuvieron la palabra, no tuvieron la revelación. Entonces, me está dando a entender que un tema que yo estoy dando, que se llama el reposo de Dios, que Dios nos creó en la eternidad y Él reposó de crearnos, pero no de engendrarnos. Entonces, nosotros tenemos que engendrarnos en esta dimensión. Eso da el trate entonces y da al entendimiento de que cuando Él dice nunca os conocí, es que todo lo que hicieron lo hicieron con los dones, pero no dirigidos por Dios, porque la Biblia dice
que no ignoré acerca de los dones, pero muchos tienen dones y son llevados como aire de los mudos. ¿Y qué debe tener entonces un cristiano, un creyente, para que el Padre lo conozca? Bueno, está muy bueno esta conversatorio. Muy bueno y muy interesante porque le hemos puesto el porqué de las cosas. Entonces, le estamos buscando, como dicen por ahí, la quinta pata al gato. Tiene 4, estamos buscando la quinta. Porque si Jesús nunca lo conoció, ¿por qué nunca lo conoció? Bueno, entonces, él, como ser humano, porque él no era humano, pero sí tuvo una parte humana, que es el cuerpo, porque ni siquiera el alma que estaba dentro de ese cuerpo era humana. Porque si hubiese sido humano, hubiese sido engendrado por el Espíritu. Ahora, si el cuerpo se parecía al de nosotros, que tampoco era igualito, era semejante. ¿Qué está dando a entender eso? Que él tuvo un comportamiento que me da a entender a mí cuando yo hago las cosas de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 19 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el texto que está en Mateo 11 dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Padre no conoce a algunos si el Hijo no lo da a conocer. Entonces él dice: nunca os conocí. Entonces es una pregunta y una respuesta muy fuerte. Porque entonces así hay mucha gente en estos tiempos. Hay quien el Padre no conozca, entonces no es de Dios. No, aunque haga milagro. Entonces esto está muy interesante. ¿Por qué, ministro? Porque entonces esas personas que hicieron un milagro y que Jesús le va a declarar esas palabras, entonces, para que las personas, muchas personas que han sido nuevas en el camino, no puede estar siendo dirigido por alguien que no sea de Dios, porque quien el Padre no conoce, entonces no es de él. Porque ¿qué él dice? Porque yo quiero que usted nos enseñe a todo el que está viendo ahí, entonces, ¿qué características debe tener un creyente que te identifique que es de Dios y que el Padre lo conoce, para que la persona sepan? ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar siguiendo y vamos a estar siendo enseñados por alguien que no es de él. Sí, porque él dice: como a mí me envió el Padre, así yo los envío. Pero la gente cree que porque fue que él salió a predicar. Yo estoy en una institución, una iglesia, un concilio, y me envían porque me pusieron la mano y me enviaron. No, la Biblia dice que el que descendió, el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo, y él nada más puede constituir a un apóstol y así por el estilo. Él es el único que puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El problema está en que había un paralítico que quería ser sanado. 4 lo llevaron, hasta rompieron un techo, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Los tipos se quedan viendo a Jesús y le dicen: pero ven acá, ¿y cómo tú me vienes a decir a mí que le perdonan los pecados a él? Eso no más lo hace Dios. Nosotros no vinimos a eso, nosotros vinimos a que tú lo sanes. Le dijo: pero qué más fácil, tus pecados te son perdonados, que yo o levántate y anda, porque si yo oro y se va a sanar, pero va a volver a estar enfermo. Entonces, ahí es que se refiere: nunca lo conocí, hacedor de maldad, porque la preocupación primaria de Dios es darte el conocimiento para cambiarte la genética a través del conocimiento, y así después hagamos la oración y te oramos y te sanamos y tú vas a permanecer sano. ¿Por qué? Porque la gente se enferma por desconocimiento. La gente no sabe que es una enfermedad. La gente no entiende que una enfermedad es una frecuencia baja. Por ejemplo, el amor, lo contrario del amor es el temor y el odio. De la alegría o del gozo, lo contrario es la tristeza. Entonces, nada de lo contrario existe. Lo que existe es el gozo, el amor y toda esa frecuencia. Lo que pasa es que la ausencia de eso hace que la frecuencia varíe, y de ahí que vienen las enfermedades. Entonces, eso lo que hace es que enseña al ser humano a través de la enseñanza, porque decía: y enseñaba. Luego el poder de Dios estaba con él para sanar. Pero es mejor enseñar y hacer discípulos. Hay otro punto ahí: hacedores de maldad. O sea, cuando él no conoce a alguien, porque él está llamando hacedores de maldad. Entonces, cuando alguien manifiesta cierta cosa, lo que está haciendo un daño, entonces. Claro, porque dice en Corintios 12, o sea, él está diciendo hacedor de maldad a uno que supuestamente está haciendo milagros. No, lo que pasa es que ahorita vienes tú a corregirme a mí que yo estoy haciendo milagros, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que son mentiras, son verdad. Yo vengo sano,
Yo vengo a tapar a los paralíticos. El problema está en que ese paralítico no cambia. En que ese que yo sane, en vez de servirle al Señor, lo que hace que hace vagabundería. Entonces tú que vienes a corregirme, a decirme si eso es de Dios, pero no es Dios. Ahí yo vengo y te confronto y te enfrento. Entonces, porque es un hacedor de maldad, porque ahora tú que vienes con la verdad, yo no la quiero recibir. Pues entonces, ministro, en este tiempo hay muchos hacedores de maldad. Ay, ¿por qué tú te crees que la gente no cambia? ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? Tú ves que la ciudad cada día se está llenando de iglesias. No, pero espérese. Entonces, en pocas palabras, usted me está diciendo a mí que cuando nosotros, el Padre no nos conoce y nosotros hacemos campaña, lo que estamos haciendo un daño es. Claro, porque él dijo, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Voy a hablar de algo que yo estoy dando aquí. La Biblia dice que él reposó el séptimo día. Dios como espíritu no reposa. Pero un término humano, por no poder comprender, dice que reposó o descansó. Y lo santificó el séptimo día. Luego nace Jesús, que es el séptimo ángel o el séptimo enviado, pero no de Dios. El séptimo enviado porque es el séptimo que vino, pero el único enviado de Dios fue él. Entonces, él dice, Padre, consumado es. Dando a entender, la obra que tú hiciste en la creación, la que tú pensaste, la que tú terminaste en la eternidad, yo la vengo a terminar ahora en el tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, él dice, tú eres mi hijo amado, pero todavía no contienda, no salga, no pelee, no discuta, hasta que no emita juicio.